El día de hoy les vamos a presentar lo que es la práctica 9, que es entradas analógicas, acondicionamiento de señal del sensor de temperatura LM35 de la materia de controlador lógico programables. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Jiménez Cervantes Jesús Miguel, mi compañero Cap Montejo Eduardo Guadalupe y su servidor Ahumada Mendoza Héctor Jesús. A continuación les voy a presentar lo que son los materiales. En este caso fueron materiales del ámbito eléctrico, como lo estamos viendo aquí en el Valle, y materiales en el ámbito electrónico para manipular esta práctica. Antes de eso queremos hacer énfasis, esta práctica se realizó con otros compañeros del equipo 1, que lo podemos mostrar aquí: Vázquez Soto Sergio, Martínez Martínez Juan Alberto y Bautista Valdés Axel Yair. Ok, los primeros materiales son en el laboratorio de corriente eléctrica. Uno fue el multímetro Fluke para poder medir lo que eran los voltajes de corriente directa y alterna que se presentaban dentro de lo que era la práctica. Otra fue una corriente SD, en este caso para alimentar lo que era el PDC. Otra sería un juego de cables Caimán, en este caso marca Latbol. Ahora sí, materiales en el ámbito electrónico. En este caso utilizamos lo que era una tablilla protobol, un sensor de temperatura LM35, que más adelante les vamos a explicar qué fue lo que pasó con ese tipo de sensor. También ocupamos cables de comunicación o tupón. Ocupamos 2 pilas de 9 volts, en este caso para energizar lo que era la tablilla. En este caso utilizamos lo que era la marca Energier. Utilizamos de 2 a 3 resistencias de 10 kilo ohms y también utilizamos lo que era una resistencia de 100 kilo ohms. Aparte de eso, utilizamos lo que eran 2 amplificadores de onda. A continuación, mi compañero Jiménez Cervantes les dirá lo que es la introducción de esta práctica. Gracias, Ahumada. Como introducción a esta práctica número 9, vamos a decir que un sensor es un dispositivo capaz de hacer una detección de una variable física y darte una información en un valor eléctrico, ya sea resistencia, voltaje o corriente. Este sensor detecta la temperatura que se crea de la unión de dos metales. Su respuesta se da en voltaje de pequeña magnitud, correspondiente de manera directa con el valor de dicha graduación. Teniendo en cuenta el sensor que se tendrá que ocupar, que es el sensor LM35, podemos tener en esta práctica sensor de la temperatura del lugar en el que estemos o teniendo un objeto que cambie la temperatura, para así tener respuesta en el multímetro con un voltaje en específico. Ahora mi compañero Cap les va a decir el objetivo de esta práctica. Gracias, Jesús. El objetivo vendría siendo conocer cómo se acondiciona la señal de un sensor de temperatura. En este caso va a ser el LM35. Se va a utilizar en las entradas de autómata programable SR3B61BD. Ok, antes de empezar a explicar lo que fue esta simulación en Tinkercad de la tablilla protobol con las 2 pilas, selección de temperatura y las conexiones, debemos de mencionar que esta práctica no fue realizada con éxito debido a acotaciones que presentaban los sensores. En este caso hicimos la compra de 12 a 13 sensores, lo que eran todo el grupo, y lamentablemente todos salieron mal. A continuación, mi compañero Jiménez Cervantes les va a presentar cómo fue la realización de esta protobol. Gracias. Como podemos observar aquí en el simulador de Tinkercad, tenemos en cuenta que usamos 2 pilas, 3 multímetros, un sensor de temperatura, 2 amplificadores, 3 resistencias de 10 kilos y una de 100 kilos. Ahora mi compañero Cap Montejo les va a indicar cuál es el proceso de esta simulación. Pues primero que nada se van a conectar las 2 pilas, como las podemos observar, directamente a la protoboard para la corriente negativa y positiva. En la primera entrada del sensor se va a conectar al positivo y en la tercera al negativo. Y la salida vendría siendo la patita en medio del sensor, conectando a una resistencia de 10 y a la entrada 2 del primer amplificador. Y las entradas 3 y 7 al positivo. La 4 entrada va conectada al negativo
y esta va en serie con otra resistencia a la entrada número 6, como la podemos ver en la imagen. Ok, bueno, en esta segunda parte se debe de conectar de la entrada 6 del primer amplificador en serie con otra resistencia, la cual se conectará a la entrada 2 del segundo amplificador. El segundo amplificador igualmente se conectará a la entrada 3 al positivo de la entrada 4 al negativo. Una tercera resistencia puentea con la entrada 6 del amplificador y a la entrada 7. Igualmente se conecta el positivo al final. Igual debe de puentear la protobol por los dos lados de extremo a extremo, como lo podemos notar. Del positivo al negativo, claramente. Y los multímetros igualmente, dos del positivo se debe de conectar a la entrada 6 de cada amplificador como referencia al negativo, y del sensor de temperatura sale un cable de la patita de salida al positivo, donde el multímetro generará una referencia del negativo y al negativo del multímetro, como lo podemos aquí estar notando, las mediciones que está marcando. A continuación, mi compañero les va a mostrar lo que es un video y lo va a explicar. Gracias, Héctor. Bueno, les vamos a mostrar un pequeño video donde los sensores, lamentablemente, como menciona mi compañero, estaban en corto, al parecer por una falla masiva. Ahí, pues, como podemos observar, el multímetro marca 44, 45 milivolts. En realidad debería de medir 204, alrededor de 204 milivolts, ya que en ese momento el laboratorio había una temperatura aproximadamente de unos 24, 25 grados. Lamentablemente, como les comentamos, los LM35 no estaban funcionando del todo bien y solo alcanzaban a medir ese voltaje. Ok, como conclusión de esta práctica, tenemos en cuenta que los sensores son muy importantes, en este caso en el ámbito de refrigeración para los climas. Pues como lo comentamos, en este caso no salió como esperábamos lo que era la práctica, pero en este caso notamos nosotros con un sensor que otro equipo de otro grupo tenía, que sí daba la variación de lo que eran los milivolts, como lo explica mi compañero. El multímetro aquí marca 45.9 y en el sensor de temperatura de otro compañero, como podemos ver, aquí está el sensor, las mismas conexiones y todo, marcaba 203, 204, que era 23, 24 grados centígrados dentro de lo que era este ámbito, que era el laboratorio. Antes de hacer esta de anotación, también notamos nosotros que al momento de conectarlo, el sensor se calentaba mucho. Esto dando énfasis en lo que decía el docente Jorge Alberto González, que podría ser que hubo un mal empaquetamiento. En este caso parecía un poco como transistor, porque se calentaba al recibir lo que era voltaje. Sería todo por nuestra parte. Gracias.